Bueno, pues buenos días. Primero que nada, buenos días, Fernando. Bienvenido a esta ronda de entrevistas dentro de este proceso de convocatoria del Comité de Participación Ciudadana para la integración de las personas que van a componer la terna y que se va a presentar al órgano de gobierno con motivo de la selección de la o el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Le paso el micrófono a Carmen y lo así de manera subsecuente para podernos presentar. Gracias. Sí, tengo el micrófono abierto, pensé que lo tenía cerrado. Ok, muchísimo gusto, Fernando. Carmen Álvarez, soy miembro del Comité de Participación Ciudadana, a tus órdenes. Muchas gracias. Perdón, me llamo René Moreno, también mucho gusto. Como he venido comentando en otras ocasiones, es bien interesante ponerle cara a los documentos, ¿no? Y pues sí, es algo agradable, entonces esperemos a ver cómo nos deparan este tiempo de entrevistas y pues mucho gusto también. Muchas gracias, igualmente. Un gusto, Fernando. Te habla Miguel Gómez, soy también integrante del Comité de Participación Ciudadana. Y bueno, pues primero agradecerte el tiempo, sábado, tempranito. Bueno, para ti pues, es una hora más, ¿no? Pero que tiene agradecerte y felicitarte por haber llegado hasta esta instancia. Y pues nada, esperemos que la charla que tengamos ahorita pues sea lo más amena y que no te sientas, vamos a platicar entre amigos, vamos a tomarnos un café y eso es lo que queremos, es extraer lo más que podamos de Fer. Así que bienvenido, gracias y ahorita platicamos. Muchas gracias, pues yo ya me adelanté con el cafecito. Muy bien. Y bueno, pues una servidora, Liliana Ochoa, también integrante del Comité de Participación Ciudadana. Bueno, pues antes que nada, Fernando, de nuevo queremos agradecer tu interés en este proceso y pues participar en el mismo. Y también queremos agradecer al despacho Blue Wolf Group por su colaboración en el proceso al aplicar estos exámenes psicométricos, el que tú ya fuiste parte, y que se aplicaron al grupo que pasó esta etapa de entrevistas. Como Comité de Participación Ciudadana, sí queremos comentar pues, que hemos trabajado en este proceso con los principios de equidad, de transparencia y máxima publicidad, como parte de la obligación que tenemos como CPC con la lucha anticorrupción, ya abriendo los caminos para conformar un servicio público que sea eficiente, que sea eficaz, pero que también cumpla con la demanda que los ciudadanos hacen. Sin más, pues queremos comentarte que para este espacio de entrevista vas a tener un tiempo de máximo 30 minutos para hacer tu presentación de tu plan de trabajo y en donde estaremos pues dialogando, como ahorita lo dijo Miguel, pues de manera muy amena, ¿no? Platicando y generando preguntas sobre estas propuestas que tú tienes en el plan. Posteriormente vamos a pasar a un espacio de máximo también 90 minutos en los cuales se te van a realizar preguntas sobre los diferentes temas que están integrados en la metodología que tú ya conoces referente a esta parte de entrevistas. Entonces paso ya el micrófono tanto a Carmen como a Miguel, que también van a dar otras indicaciones de esta etapa. Gracias, Fernando. Gracias, Liliana. Ok, muy bien, Fernando. Pues bueno, como tú ya sabes, todos los aspirantes tuvieron que entregar un conjunto de documentos para poder concursar, ¿no? En la conformación de esta terna. Y uno de esos documentos fue la anuencia, que la voy a leer en este momento, ¿sí? Tú firmaste esta anuencia en donde dice que quien suscribe, Jesús Fernando Matán Merino, declaro que he leído las bases de la convocatoria, conozco sus términos y alcances, por lo que por este conducto expreso mi anuencia para sujetarme al procedimiento contemplado en ella y a los resultados del mismo, así como en los artículos 33 y 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Entonces solamente queremos solicitarte si ratificas esta anuencia. Sí, cómo no. Adelante, por supuesto. Y aquí está la copia que espero que esté legible. Porque luego... No, sí está. La que tengo aquí está perfectamente legible. Muchísimas gracias, Fernando. Entonces, Miguel.
Sí, gracias, Carmen. Fernando, como decía ahorita René, pues qué bueno que le pongamos nombre, ¿no? Digo, rostro a lo que ya analizamos de parte tuya. Por lo cual te pediría de favor si podías mostrar alguna identificación. Sabes que tienes una, eh, espérame, lo que pasa es que tienes un difusor de la parte de atrás, en la cámara. A ver si lo podías eliminar por unos segundos, nada más para poder. Este, a ver, pues déjame ver dónde lo puedo encontrar. O a lo mejor si lo pones exactamente donde está en la Sí, punta de tu... Anda. ándale. Ahora sí recorre la más enfrente, de favor, para ver si alcanzamos a distinguirte. ¿Lo alcanzan, chicos? Yo no. Porque, Ahí está bien. Uy, Sí, Yes. está bien. Ok. Gracias, Fernando. Bueno, como decía Lili ahorita hace un momento, vas a tener hasta un espacio de 30 minutos para presentarnos y explicarnos de viva voz tu plan, por lo cual voy a tomar el tiempo aquí con mi celular en el cronómetro y te pregunto si gustas que te haga algún señalamiento en cuanto se vaya acabando el tiempo. Ya puede ser pues, los 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, tú me dices. En cuanto se acabe este tiempo, voy a abrir el micrófono para que suene la alarma y bueno, en ese momento serían los 30 minutos para que concluyeras. Entonces te reitero la pregunta, no sé si a los 5, a los 10, a los 15 minutos quieres que haga una mención, abriría el micrófono, diría nada más 15 minutos y sería todo. 5 minutos yo creo que sería suficiente. Aquí traigo el reloj en la computadora, pero pues sí sería recomendable por cualquier cosa no quedarme de repente con el tintero a medio De hecho, camino y tener un pequeño espacio para cerrar si fuera necesario. Pero perfecto. agradezco la atención. No, entonces a los 5 minutos abro micrófono, te digo 5 y cuando suene la alarma, pues bueno, pues será la conclusión de tu presentación. Así que tú me dices en cuanto, por cierto, también puedes hacer este uso de presentación si tienes ahí algo que quieras mostrarnos, nada más aquí pedirle a René que nos abriera para compartir la pantalla y puedes tener la opción de usar tu computadora. Muchas gracias. Entonces tú me dices y arrancamos. Adelante. No, cuando gusten. Hecho. Va. Pues nuevamente, bueno, pues muchas gracias. Primeramente, pues agradecerles a ustedes el tiempo, pues que para esta entrevista y para todo el proceso. Sé que hay muchos candidatos, hay muchos postulantes y bueno, pues agradecerles la oportunidad de pasar o estar en esta etapa. Desde el punto de vista de lo que decía Miguel, no preparé material para proyectar, pero pues con todo gusto lo podemos ir charlando. Bueno, pues me presento, ya seguramente tienen ahí mis antecedentes, mi currícula. Soy Jesús Fernando Matán Merino, oriundo de la ciudad de Chihuahua. Terminé mi licenciatura en administración ahí en la Facultad de Contaduría y posteriormente, pues bueno, pues he realizado algunos estudios tanto en el ITAM como en el IPADE, dirección, planeación estratégica, etcétera. Y bueno, y pues ya el historial laboral que también ustedes ya conocen, tanto en el sector privado como en el sector público. Pues primeramente pues me llamó mucho la atención y me interesó mucho la convocatoria para participar en este proceso para el puesto de la secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. Y bueno, pues en relación a la convocatoria, la documentación y uno de ellos, pues de los requisitos es la presentación de un plan, un programa de trabajo, el cual pues me permití enviarles a nivel de proyecto, pues entendiendo que obviamente hay irían por ahí muchas formas de atender la problemática y atender los diferentes objetivos dentro de un puesto de trabajo y particularmente dentro de la Secretaría Ejecutiva. Cuando hice el proyecto de trabajo, quise partir de base cero porque pues hay mucha documentación y mucha información disponible que eventualmente pues pudiera convertirse en un refrito de muchas cosas que ya se están haciendo a través del Comité de Participación Ciudadana, el mismo Comité Ejecutivo con sus actividades, la Secretaría Técnica, el Comité Coordinador, en fin, y lo que es basarse en lo que es lo establecido por la Constitución Política, la Constitución del Estado, particularmente el sistema nacional y el sistema anticorrupción del Estado, pues obviamente viene ahí una serie de actividades, acciones, compromisos, atribuciones que de suyo hablan de la complejidad
y de las implicaciones que tiene estas responsabilidades del sistema local anticorrupción, y en donde obviamente pues vienen ahí en sus artículos toda la cantidad de acciones por hacer. Me llamó la atención, después de que hice el trabajo, pues meterme a revisar un poquito y conocer ahí del trabajo tan exhaustivo que se hizo de la política estatal anticorrupción, en donde pues por un lado se manejan que son 35 líneas de acción, yo observé 33, pero bueno, pues será un detalle de redacción quizás en donde se establezca si son 33 o 35 líneas de acción en los 4 grandes ejes de abatir la gran corrupción, buen gobierno, etcétera. Entonces, pues realmente después de revisar el trabajo dije, caray, pues coinciden muchas cosas, al final del día hay muchas actividades, muchas propuestas que pues van muy de la mano con tanto trabajo que ya se ha hecho estos últimos 3, 4 años y que se han ido desarrollando pues muchas de estas. Yo quise enfocar mucho mi programa de trabajo hacia un enfoque que seguramente ustedes lo observaron y en donde quizás la parte final y la parte técnico-administrativa, por así decirlo, se resume en el punto 5, que es donde al final de cuentas viene toda la serie de actividades, acciones administrativas, de proceso, etcétera, que pues están más allá de querer o no querer hacerse, la formulación de calendarios, presupuestos, en fin, todas las atribuciones que por cierto en el sector público algunas personas difieren o interpretan la idea de las atribuciones como algo que le es permisible al servidor público, cuando por otro lado pues es una obligación al realizarlo. Cuando vienen las auditorías, aparte o adicional a preguntar que con qué facultades se hizo tal o cual actividad, la otra también es el hecho de decir, pero ¿qué hiciste de estas 23 atribuciones u obligaciones que tenías que hacer? Y ahí empiezan a ponerte palomita o tachita porque pues no se trata de escoger discrecionalmente las que sí quiero o las que no quiero realizar, sino que es una responsabilidad el cumplir pues con todas las atribuciones que tienen los entes o las personas que tienen estas atribuciones o facultades. Y que en esa parte, en el capítulo 5, pues hablo ahí precisamente de toda esta relación de actividades que se tienen que desarrollar, muy técnicas ellas, no hay mucho más que cuestionar. Pero en los primeros 4 puntos creo que abordo algunas propuestas o algunas iniciativas que desde mi punto de vista se me hacen muy más importantes quizás. La primera de ellas, y yo por ahí puse o traté de hacer un modelo que le llamaba ahí de las 5 Cs, se me ocurrió por ahí tratar de presentar o darle un poquito de metodología a esto, pero al final de cuentas el primer punto hablo yo mucho del tema de concientización social. O sea, y por ahí señalo que si no se aborda el problema de generar una conciencia social en donde al final de cuentas la sociedad es la generadora de esta problemática, si no hacemos campañas para concientizar a la gente, pues la realidad es de que siempre estaremos viviendo con esta lacra social de la corrupción. Señalaba yo por ahí que pues nuestros hijos eventualmente van a crecer y van a ser servidores públicos, van a ser funcionarios, empresarios, en fin, van a ser los actores de la sociedad que en un momento dado, si no han tenido una buena formación y particularmente en este esquema contra la corrupción, pues va a llegar un momento que el medio ambiente social pues les pueda llevar a generar conductas que nunca aprendieron. Yo me acuerdo mucho de una campaña que cuando yo estaba chico me hizo mucha medida, que era el tema, creo que era la campaña del cochinón, y hacían mucha campaña con personajes de Disney, del que aventaba la cáscara de plátano a la calle y salía del auto tirando basura, y hacían mucha conciencia del tema de mantener una ciudad limpia. Pues, bueno, me viene a la mente eso porque creo que una de las pues primeras líneas de acción que se están proponiendo en el programa de trabajo, pues va lo relacionado precisamente con esta parte de generar una conciencia ciudadana en donde este diagnóstico social, pues toda la gente lo asuma como un problema que todos debemos de resolver y todos debemos de atender. Por ahí pues señalo algunas de las actividades que se proponen, que va relacionado con hacer público, digámoslo así, a través de foros, congresos, seminarios, estar permanentemente trabajando en campañas de difusión, en campañas anticorrupción. Por ahí
pues la idea de armar personajes, en fin. Creo que en resumen se transmite la idea de realizar una serie de actividades o acciones en el cual se haga conciencia en la sociedad de que este problema lo tenemos que erradicar para que realmente tengamos una sociedad pues, más próspera, más justa, que cada quien tenga lo que debe de tener en función de su esfuerzo, lo que puede obtener de una manera lícita, etcétera. Entonces yo creo que esta parte, en mi opinión, habría que ser muy insistente para trabajar o incluir en este modelo de programa de trabajo. Perdón. La siguiente parte también tiene que ver con un esquema vamos, si bien hay que castigar y sancionar a los que hacen mal las cosas, a los que hacen ilícitos o a los que por omisión dejan de hacer, como que también tenemos que premiar al que sí hace las cosas bien. O sea, ¿por qué no meternos para aquellos que sí están comprometidos y que sí hacen las cosas bien? O al final de cuentas están comprometidos con acabar con este problema de la corrupción, pues hay que premiarlos, hay que estimularlos también, estimular las buenas conductas. Por ahí dentro de las acciones, por ejemplo, en el caso empresarial ha tenido mucho éxito este famoso sello distintivo de la empresa socialmente responsable. Entonces, siempre, ¿por qué no premiar también a entidades y a personas que realmente sean responsables y que se genere compromiso de la gente por sí trabajar a favor de eliminar la corrupción? Es decir, ponernos en una postura no nomás de sanción, que en principio estas problemáticas casi siempre van a castigar y a sancionar. Y es como si a los hijos nos la pasamos nomás dándoles nalgadas y regañándolos de las cosas que hacen mal. Pues está bien, hay que orientarlos, pero hay que invitarlos y hay que ponerles en el camino las cosas positivas, compromisos hacia las cosas buenas, generar un compromiso ciudadano. Por ahí, en alguna de las reuniones que me tocó escuchar, se hablaba mucho de la idea de comprometer a los presidentes municipales, pero realmente que se comprometan y no nomás el hecho de, sí, pues está bien, y de, digamos, un poquito de palabras, sino hacer actos en los cuales haya el compromiso. Esta idea de generar estos compromisos y materializarlos con un elemento físico, un papel, un evento, etcétera, pues al final de cuentas se asume públicamente ese compromiso y valga la redundancia, compromete a las personas de manera muy directa y no pues a lo mejor a través de un oficio en donde se les indica, se señalan y contestan con que sí está bien, adelante, sino generar estos espacios de compromiso de todos los actores sociales. Y por ahí también pues, propongo una idea de hacer un premio estatal al mérito anticorrupción. En fin, todo este segundo eje pues tiene que ver con la parte de cómo buscar el sí y cómo proponer sís al combate a la corrupción de una manera positiva, más que pues insistir en que vamos a ponernos de policías y vamos a buscar a los ladrones y todo el trabajo es siempre andar buscando a los ladrones. Entonces, si no cambiamos la conciencia de la gente y si no estimulamos conductas positivas, pues seguiremos teniendo los mismos bribones en la calle y más policías cada vez porque hay más bribones y pues este es el cuento de nunca acabar. Entonces yo creo que habría que hacer un giro para de una manera estructural y profunda, pues ir modificando conductas sociales, de hacer conciencia y de premiar conductas positivas de sí. La otra, pues obviamente, es transmitir esta parte en una vinculación con todos estos entes, con todos estos actores, para que haya espacios en donde se pueda realmente participar, aportar, sumarse, proponer todo este esquema de participación. Y aquí entra mucho, pues, uno de los ejes fundamentales que hay en el sistema, que pues no es nada nuevo, que es el tema de vinculación con todos los sectores y actores, tanto aquellos que son observados, como es los entes públicos, como la sociedad en general, en su conjunto, para que participen. Y aquí, bueno, pues yo proponía ahí algunos temas relacionados con observatorios ciudadanos, que luego vi que ya en la política estatal anticorrupción se señala la idea de observatorios ciudadanos para que la gente participe o tenga espacios en donde aportar, más allá, y vuelvo a lo mismo, de ser un ente para que siga vigilando y siga con la misma historia, pues es un ente que nos permita proponer y observar y que, bueno, pues le dé certidumbre a la sociedad con la participación de actores
la idea de tener plataformas en donde las mejores prácticas estén disponibles, en fin, generar todos estos espacios, incluyendo pues algo que también pongo en el plan de trabajo, pero que ya sé que es un eje importante dentro de la política, que es la denuncia anónima. Pero pues más allá de la denuncia anónima también hay que poner propuestas o un espacio para que la gente proponga cosas. Qué bueno que haya la denuncia, que lleve una vía de fiscalización, de sanción, de revisión, etcétera, pero pues también un espacio en donde pudiera haber ahí la parte en relación a la propuesta, ¿no? Entonces esa tercera línea, digamos así, que es la parte de vincular a la sociedad en su conjunto en diferentes espacios donde pueda participar. Obviamente estos esquemas vienen a fortalecer ejercicios de transparencia, de rendición de cuentas, y pues no hay nada como estar expuestos y abiertos a la sociedad en general para recibir sus aportaciones, para disuadir en su momento también una buena participación y que haya una rendición de cuentas de todo el quehacer de las instancias y sobre todo las instancias públicas que, bueno, pues que se financian con los recursos de los particulares y que lo menos que hay que hacer es rendirle cuenta a los particulares. Entonces, este es un siguiente espacio que es el de generar los mecanismos máximos posibles. Por ahí, generar la información disponible. Parafraseo un poquito por ahí el principio de subsidiariedad, en donde habla que tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Yo creo que en este esquema hay que tener tanta información como sea posible y tantos sistemas como sean necesarios, ¿no? Para rendir cuentas, para informar y para involucrar finalmente a la Creo que se perdió la señal los últimos 30 segundos. La siguiente línea, pues obviamente es una línea que si aquí se escuche ya nuevamente. Fernando, perdimos la señal como los últimos 30, casi 45 segundos. No sé si podría regresar un poquito en el plan. El cassette, regresar el cassette. No sé si me escucho. Escuchar un ratito, perdón. Sí. Ok. No, ahorita sí te escuchamos, perfecto. Bueno, perdón, pues prácticamente esta última parte hablaba yo y no sé si se escuchaba, que parafraseando un poquito el principio de subsidiariedad, en donde habla de que tanto gobierno como sea, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario, pues también yo creo que en este esquema de involucramiento y participación hay que tener tanta información como sea posible a disponibilidad y tantos sistemas como sean necesarios, porque yo creo que es la parte más fundamental o esencial para que la actividad permee y se desarrolle. Entonces, bueno, hablaba yo del establecimiento de los máximos espacios posibles de participación y que las plataformas digitales pues son importantísimas y más ahora en estos tiempos de pandemia que pues lamentablemente no sabemos cuánto tiempo vaya a durar ni en qué condiciones, pero bueno, ya los eventos y las actividades presenciales pues han tenido que esperar un poco en estos ejercicios de participación, pero bueno, yo creo que las plataformas y estos modelos virtuales han demostrado que son útiles y que funcionan bien. Entonces, con eso sería pues este tercer eje de lo que es la vinculación y la participación. Un cuarto eje que pues considero que es importante después de hacer conciencia, de generar compromisos, de capacitar a los actores y a los entes que son susceptibles de actos de corrupción, el involucrarlos y vincularlos de una manera abierta y directa, pues también tiene que haber actividades o acciones de disuasión en un momento dado de conductas irregulares y en su caso pues de sanción. O sea, y aquí en el tema de las sanciones, yo creo que algo que es importantísimo desde el punto de vista en temas de combate pues, a ilícitos, llámese a la corrupción, es el tema de la no impunidad, porque en la medida en que los actores saben que pueden evitar o evadir una consecuencia de sus responsabilidades, pues obviamente no hay ninguna razón para inhibir la repetición de estas conductas. Entonces, si bien hay que poner propuestas, hay que sumar, hay que poner cómo sí,
resolver el problema y qué aportar, pero pues también llega un momento en el cual hay que avisarles y decirles que se va a estar con una fiscalización y con una revisión, y sobre todo que la ley pues, se va a aplicar la ley cero tolerancia, dicen por ahí, dura lex, lex dura, dura lex, ni modo, o sea, tendrá que aplicarse porque esto tendrá que ser algo que sirva para disuadir la repetición de estas conductas y en su caso, pues el tema de que se haga responsable de las consecuencias de estos actos. Y para ello, pues bueno, pues hay que establecer y darle mucho seguimiento. He escuchado por ahí que una de las líneas importantes es el fortalecimiento de los órganos internos de control en todas las instancias. Creo que es el mecanismo pues muy, muy importante para que en los entes públicos, municipales, estatales, pues esté presente la actividad y la acción de los órganos internos de control, que incluso estos mismos órganos internos de control, dentro de normalmente sus 3 áreas de trabajo, lo que es la parte de control, la parte de auditoría y la parte de responsabilidades, pues históricamente se ha ido enfocando y desde mi punto de vista adecuadamente a esta parte más de prevención, más de control, más de establecimiento de control interno, que a la parte de sanción. Obviamente pues viene la auditoría y eventualmente las sanciones correspondientes, pero creo que el fortalecer el apartado de control en los órganos internos de control, pues es una parte vital, insisto, para disuadir, para persuadir, para evitar los actos. No creo que sea lo conveniente el estarse jactando de tener a miles y miles de personas sancionadas como si fueran trofeos. Yo creo que hay que tener millones de conductas positivas, de conductas de ilícitos que no se cometieron, y yo creo que eso es lo más importante desde mi punto de vista. Pero sin embargo, bueno, pues llega un momento en que pues hay personas o actores que no, bueno, pues que la fragilidad humana los lleva a cometer omisiones o acciones, y pues en ese sentido pues habrá que implementar toda la parte de disuasión y de sanción y todos los esquemas de control. Por ahí, pues mecanismos de control y seguimiento a través de tableros de riesgos, identificación de riesgos, semáforos, en fin, pues todos los mecanismos para establecer un control y un seguimiento adecuado. E insisto, creo que la idea de los órganos internos de control pues son una herramienta importantísima, y pues mucho la capacitación para evitar que algunos actores, por razones de desconocimiento, pues cometan algunos llámese omisiones u actos de corrupción. Entonces, la capacitación creo que es algo importantísimo, programas permanentes, digamos, en todos los ambientes. Por ahí también escuchaba la opinión de algún invitado a alguna de las sesiones en donde era muy enfático en la idea de profesionalizar el estudio, el análisis de los temas anticorrupción, y que no quede como algo, pues como un filón o una línea de trabajo, sino algo que al final de cuentas tenga mucho más profesionalización, este esquema de combate a la corrupción, pues con toda la parte que conlleva, y que no sea como un armar una experiencia y una expertise de muchos actores a través de muchos pedacitos legales, jurídicos, experiencias, vivencias, moral, ética, todo eso que al final de cuentas da una respuesta, pero pues sí de sistematizarlo, y creo que es importantísimo esa iniciativa o esa idea. Y finalmente, pues en la línea estratégica número 5, en donde pues me refiero al ejercicio de un gobierno responsable, transparente, profesional y con eficacia. Al final del día, todos los entes públicos, insisto, que se financian con recursos de particulares, pues tienen una razón y una misión que cumplir, y entre el fondo de su naturaleza, pues sí está el que se haga con una eficiencia y una eficacia que dé los resultados que la ciudadanía está esperando. Yo creo que aquí en esta parte de ser un gobierno transparente, un gobierno eficaz y eficiente, es también algo que debemos de cambiar en la ciudadanía, el que considere y vea a los servidores públicos o a los actores públicos como alguien de los cuales se sientan orgullosos de su desempeño y de su trabajo, a diferencia de lo que tradicionalmente hasta ahorita y lamentablemente pues hay una percepción
no muy positiva de todos los servidores públicos. Habrá más quejas y más reclamos que valoraciones positivas. Entonces esto, pues la única forma de cambiarlo es con resultados. Yo creo que no hay campañas que digan y que cambien esa percepción en la ciudadanía, sino pues simple y sencillamente resultados, y estos resultados pues tendrán que ser derivados de un ejercicio eficiente y efectivo. Por ahí pues en este punto pues señalo las 15, 20 actividades o acciones que muy puntualmente se tienen que ir realizando, que como decía al principio, no están sujetas a interpretación ni sujetas al contentillo de nadie, son actividades y acciones que se tienen que hacer, la presentación de información, etcétera, pues es algo importante, el desarrollo de las políticas públicas, en fin, pues todo este ejercicio que se tiene que hacer. No quisiera entrar más en detalle en esta parte porque es casi que irnos a los articulados de la ley, del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva y hacer una relatoría de todo aquello que se tiene que realizar, de presentación de informes, calendarización, en fin, el uso y ejercicio de los bienes muebles, en fin, todo esto que seguramente pues ustedes ya lo traen ahí muy detallado. Pero bueno, pero sí señalar simplemente que es importante el trabajo eficaz, y dentro de ello, pues obviamente la evaluación que se realice, pues es importantísima. Dicen por ahí que lo que no se mide, pues no funciona, y en este caso, pues es importante que todos los esquemas de evaluación y de medición, el establecimiento de indicadores, etcétera, por ahí estaba leyendo precisamente la idea que desconozco hasta qué avance se lleva del modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción, un modelo, el MOSEC, que pues asumo que es la batería fundamental de todos los indicadores para la evaluación. Creo que es importantísimo esta parte de la evaluación que se tenga que hacer al cumplimiento de las responsabilidades. Informes, etcétera. Y pues con estos 5 grandes ejes que insisto, pues seguramente están implícitos en muchos de los documentos de trabajo, en programas actuales del Comité de Participación, en programas del mismo Comité Coordinador, etcétera. Pues bueno, pero pues quisiera con esto tratar de dar una visión de lo que para mí constituye elaborar un programa integral de trabajo y pues que considera todos estos elementos. Seguramente pues habrá que, llegado el momento, pues revisar todas las experiencias y todo lo que ya se está haciendo, muchas cosas que seguramente se están haciendo. 5 minutos. Muchas gracias. Todas las cosas que ya se están haciendo muy bien. Como todo en la vida, habrá cosas que puedan ser mejorables, que puedan ser perfectibles, y seguramente habrá por ahí algunas que pues, habrá que cerrarle un poquito la llave y replantearlas, así como las políticas públicas hay que generar algunas bases cero, otras hay que perfeccionarlas o mejorarlas. En fin, creo que estos programas de trabajo, esta propuesta de programa de trabajo, pues pretende dar una idea de lo que se pretendería apoyar y colaborar, y obviamente pues con la participación y experiencia de todos los actores que ya llevan tiempo, como ustedes, y mucho más parte del equipo, la de las unidades de coordinación, por ahí pues seguramente tendrán mucho que aportar, y finalmente pues concluiría que el trabajo en equipo y el consenso creo que genera muchos resultados, muchos logros. Nadie tiene una verdad absoluta, todos tenemos algo que aportar, y si tenemos la apertura para generar consensos, creo que se lograrán muchas cosas. Y finalmente termino diciendo que en el ejercicio de la construcción de programas de trabajo o los consensos, pues tiene que ver fundamentalmente el privilegiar todas aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y dejar un poquito a un lado en las que quizás no estamos de acuerdo, porque hay muchas cosas en las que se puede trabajar y privilegiar de lo que sí se está de acuerdo, y lo otro pues tomará su tiempo para irse resolviendo, pero hay mucho que hacer. Yo con esto termino, agradezco mucho su tiempo, me pongo a sus órdenes para, ahora sí que como dicen por ahí, para ampliar las dudas, pero aquí me pongo a sus órdenes, y un placer primeramente pues conocerlos y platicar personalmente, y dejo en sus manos este anteproyecto de trabajo. Es cuanto dirán por ahí al estilo de los legislativos. Gracias, Fernando.
Empezamos contigo, René. Gracias. Pues está interesante el proyecto, de hecho, sí, eso, había unos puntos ahí que llamaban la atención, pero ya entrando así como a los módulos ahorita de la entrevista, había unas cosas, revisando tu currículum. Has pasado por tanto la administración municipal como administraciones federales, ¿no? Específicamente tienes mucha experiencia, por lo que veo, en áreas de oficialía mayor, y manejo de recursos, ¿no? Hay una parte ahí que me gustaría saber qué experiencia tienes específicamente, digo, sobre todo por el área, las de oficialía mayor, la de recursos materiales en la SEP, la de la cuenca en Conagua. ¿Qué proyectos específicos has generado para mecanismos anticorrupción, ¿no? En tu paso por la función pública? Y no solo los proyectos como en nombre, sino específicamente saber qué resultados obtuvieron esos proyectos, si has colaborado con algunas organizaciones también involucradas en el tema de combate a la corrupción a la hora de elaborar ese tipo de proyectos. Y más importante, ¿no? Vi también que te tocó hacer ahí el cierre cuando estabas de director general me parece que era de Tecnologías de Información y Comunicaciones, del cierre de Enciclomedia, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué problemas se enfrentó a la hora de estar implementando, si se llegaron a implementar mecanismos anticorrupción y cómo los enfrentaste? ¿O qué estrategias conoces a lo largo de tu carrera profesional para enfrentar este tipo de problemas, ¿no? Pues sí, mira, platicarte pues, algunas de las experiencias que en el quehacer público fundamentalmente pues nos ha orientado a tratar de hacer las cosas bien, hacer las cosas transparentes y evitar posibles actos de corrupción. Por ejemplo, en el caso de FONAES, una de las entidades con las que inicié, nos dimos a la tarea de proponer y establecer consejos locales o estatales para la aprobación de proyectos. ¿Cuál era la naturaleza de esta instancia? Pues es una instancia federal en su momento que financiaba proyectos productivos a empresas en condiciones, digamos, de vulnerabilidad, se les conoce como empresas sociales, pero bueno, pues al final de cuentas hay un recurso limitado y hay una serie de peticiones por todos lados. Los representantes estatales pues tenían la facultad de revisar los proyectos y aprobar pues los que a discreción o desde el punto de vista del proceso fueran los adecuados. Entonces el primer paso que hicimos fue instalar en esos comités de evaluación y dictaminación una especie de consejos ciudadanos, es decir, invitábamos a participar tanto a académicos como a representantes de la sociedad, fundamentalmente de los gremios correspondientes, para que de una manera abierta y en una mesa de trabajo se evaluaran los proyectos, se hiciera su calificación y se decidiera, derivado del recurso finito, pues se decidiera aquellos proyectos que más posibilidades y viabilidad tenían, así evitando así pues la discrecionalidad del titular de decir a ti sí, a ti no. Y ya sabemos que cuando eso sucede, esos tramos de control, a ti sí, a ti no, híjole, pues la tentación de decir por qué sí, por qué no, es muy grande. En cambio, pues al socializar estos procesos de dictaminación, de evaluación y demás, pues bueno, pues se publicaban y ahí se eliminaba la posibilidad de generar actos en ese sentido. Obviamente, pues el resultado al final del día era proyectos apoyados con el aval de la sociedad en general por este proceso. Otro elemento también que establecimos fue una mecánica que le llamamos un sistema de prelación. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas, dicen por ahí que el primero en tiempo, primero en derecho, y para evitar igual el tema de discrecionalidad, pues era el primero que se registra como proyecto, pues es el primero que se revisa y si cumple con la reglamentación, con la normatividad, pues será un proyecto apoyado y no haremos otra vez pues al contentillo o a discreción el tema de la aprobación de proyectos, vamos, y dándole en este sentido pues una objetividad y un direccionamiento para evitar, insisto, la discrecionalidad del titular en el Estado y ponerle pues unos elementos de control en ese sentido. Otra parte que manejamos y también en esta parte de la aprobación de los proyectos
pues era un esquema de un sistema de auditoría interna, que nosotros lo que pretendíamos es que antes de que llegara el órgano interno de control y trajera los listados de cosas mal y sanciones que habría que hacer, pues había que disuadir a los representantes estatales de que tenían que hacer las cosas bien, y de manera interna generábamos procesos de visitas para revisar expedientes y revisar procesos que ellos sabían que iban a estar auditados y por lo tanto pues prevenir que pudieran cometer algún acto fuera de lo que es la normatividad. El establecimiento de consejos consultivos es un tema importantísimo para generar transparencia, y en la medida que se genera transparencia y rendición de cuentas, pues obviamente la posibilidad de comisión de actos de corrupción cada vez se limitan más. Por otro lado, en la parte del espacio municipal, algo que me tocó a mí desarrollar, y pues obviamente que no fue algo que causó mucha gracia en mi estancia por la Oficialía Mayor en Chihuahua, es que había una costumbre de que las dependencias del desarrollo social y sobre todo de seguridad pública, pues manejaban presupuestos ahora sí que de manera muy discrecional. Y las explicaciones pues eran, en el caso de seguridad pública, pues que era casi de seguridad nacional, y cómo vas a hacer un proceso para comprar chalecos antibalas, y esto se tiene que hacer como que en lo oscurito para que nomás nosotros sepamos qué chalecos son, y equipamiento y demás. Y caray, pues era algo muy difícil de aceptar y de entender, de que por adjudicaciones directas se fuera un presupuesto impresionante y pues sin dar los espacios de transparencia y de competencia al final de cuentas. Y lo mismo en el desarrollo social, pues qué significa estar con la ciudadanía regalándole cosas, etcétera. Entonces estas dos áreas, en el paso que tuve por la Oficialía Mayor, pues sí, no fui el más querido por tener que meter en procesos de comités de adquisiciones todo este presupuesto. Y bueno, pues afortunadamente, pues el mito de seguridad nacional y el mito de los apoyos populares, pues quedó a un lado, y al final de cuentas se hicieron procesos y ejercicios transparentes. Y por último, de lo que preguntabas, en la parte que estuve en la SED, me tocó ese último espacio, después de la Dirección de Recursos Materiales, en donde obviamente los procesos de licitación y la promoción muy fuerte, que a mí yo insistí mucho en llevar a licitaciones públicas la mayor cantidad de los procesos, más que de adjudicación, de licitación pública, incluyendo procesos que podían ser de invitación restringida, pues la idea de meterlos a la licuadora. Al final de cuentas, si había 3 candidatos para una licitación restringida, pues que participen. Si eran los más buenos, pues seguramente van a ganar porque tienen buenas propuestas. Entonces, ¿por qué evitarle o por qué negarle a un cuarto, quinto o sexto participante la oportunidad de ofrecer sus servicios o sus productos, ¿no? Entonces, digamos eso, y mucho insistiendo con la función pública de que mandaran a los testigos sociales a revisar estos procesos, ¿no? Para que también se le diera máxima publicidad y apertura y difusión. Y en el caso de la mesa de Ciclomedia, pues fue un proceso en la parte final. Lamentablemente ya llevaba mucho tiempo con muchas anomalías, con muchos problemas, y fundamentalmente la parte en la que yo me metí fue a través de apoyar en las mesas de servicios para la parte final, y sobre todo de la entrega de suministros. Había un espacio muy oscuro en donde los proveedores cobraban por la entrega de toners, la entrega, en fin, y era un sistema muy oscuro, en donde había muchos recursos ahí que pues que tenían dudas de si se entregaran. Y el problema más serio que nos llegaba era que las quejas de los profesores y las escuelas es que no estaba funcionando la enciclomedia. Decimos, ¿cómo es posible que no esté funcionando si hay suministros que se tuvieron que haber entregado? En fin, esa parte de la mesa de servicios fue donde nos pusimos a trabajar y darle, pues igual como en todo, máxima publicidad y mucha apertura. La CEP inclusive me tocó también un ejercicio que dentro del oscuro que se manejaba los sistemas, sobre todo para el registro de los siniestros, era también un tema por ahí que se pagaban cantidades millonarias a las compañías aseguradoras, pero cuando revisábamos y decíamos, oye, ¿y el siniestro que hubo en la escuela fulana de tal, por qué no lo ha pagado la aseguradora? Entonces había ahí una serie de procesos y reprocesos motivados muchas veces por las mismas compañías aseguradoras para la que las cosas no avanzaran. Y bueno, pues tuvimos que replantear y hacer otra vez esquemas y modelos abiertos con la participación de los estados, con los informes,
para que al final de cuentas fluyera y en el espacio y el tiempo que estuve por ahí, curiosamente se restableció y se pudieron generar un reembolso de alrededor de 400 millones de pesos de las compañías aseguradoras que, bueno, pues, pues no se cerraba el informe, faltaba un dato, no está la información en el sistema, en fin. Entonces, ese tipo de elementos creo que son muy importantes de estar trabajando y estableciendo esos modelos de control, tanto en lo interno como platicaba al principio, los externos del involucramiento de la sociedad civil en estos modelos de seguimiento, supervisión en general, ¿no? Entonces, por ahí pues son, digamos, algunas de las experiencias en acciones o actividades anticorrupción dentro de las diferentes funciones. Muchas gracias. Gracias, Fernando. René, yo quiero hacer 2 preguntas, Fernando. En tu plan de trabajo que revisamos, viene sobre las acciones de vinculación que tiene que tener el sistema estatal anticorrupción con el sistema nacional, pero viene sobre todo enfocado a lo que está facultado como por ley, como que ya por ende se tiene que hacer. Pero tú, en dado caso que estés como secretario técnico, ¿cuáles serían estas acciones que tú propondrías para hacer como trabajo en conjunto, ¿no? Entre el sistema nacional y el sistema estatal? Y por otro lado, quiero hacer también la pregunta de que, ¿qué acciones también concretas propondrías para dar como seguimiento, ¿no? A que se pueda implementar la política estatal anticorrupción. Bueno, pues la parte de vincular el sistema nacional con el sistema estatal, pues primeramente señalar que van, digamos, de la mano los dos modelos, o sea, prácticamente las facultades, las responsabilidades, el modelo, la estructura operacional de los comités coordinadores, etcétera, pues son dos modelos vamos, casi que espejo, por así decirlo, porque así faculta la ley, que los sistemas estatales pues sean y cumplan con lo establecido en el sistema nacional. Yo creo que la parte de, digamos, de coordinación o la parte de acercamiento, pues tendría que ver mucho con el conocer, en principio, de las prácticas exitosas que el sistema nacional tenga identificado, para en un momento dado poder hacer un benchmarking con otras instancias. Yo creo que el sistema nacional, pues con la información que maneja, adicional a la plataforma digital, que es un mecanismo en donde pues está la información, referente a la información estatal de los servidores públicos, etcétera. Pero yo creo que así siendo muy directo, creo yo que el acercamiento con el sistema nacional para hacer un benchmarking de prácticas exitosas y de políticas que se han ido desarrollando, creo que daría un espacio de comunicación y un espacio de acercamiento para ir perfeccionando los programas y los planes de trabajo. Creo que esa sería una de las ideas, el generar una plataforma digital, por ahí planteaba yo, de buenas prácticas en los estados que se pueda ir alimentando en este banco de ideas o banco de proyectos o como se le quiera llamar, en donde al final de cuentas haya mucho de esta participación. Insisto, los congresos, seminarios de compartir experiencias, pues eventualmente tendrán que ser virtuales, pero creo que la parte fundamental de tener este acercamiento con el sistema nacional y sus actores para conocer de prácticas exitosas, creo que sería un esquema importante. Creo que es algo que se tiene que ser permanente, a petición del sistema nacional o a petición de los sistemas estatales. Ahora sí que creo que es en dos vías para generar esta sinergia en relación a los proyectos y programas de trabajo. Entonces creo que en ese sentido esa sería la idea. Y la otra, pues bueno, dentro de lo que es la política estatal, pues creo que aquí hay que hacer un trabajo conjunto con los actores del comité coordinador, en donde, pues bueno, los diferentes actores creo que debemos de sumarnos para generar programas de trabajo que vayan atendiendo cada una de las líneas de acción de los cuatro ejes. Este ejercicio de cómo pues difundir lo que haya que difundir y de implementar lo que haya que implementar. Las 33 o 35 líneas pues hablan de muchos tópicos, algunos que son relacionados con comunicación, con la idea de difundir. La otra es la idea de establecer pues políticas públicas, por supuesto, que vengan a
atender la serie de problemáticas que están ahí planteadas. Y algo que creo que, pues yo en mi opinión, insistiría mucho en estos ejercicios, es en hacer ejercicios profundos para el establecimiento de políticas públicas. A veces da la idea de que el establecer políticas públicas se convierte en lluvia de ideas y de decir buenas intenciones y se convierten o pretenden asumirse como política pública. Y pues la política pública al final del día tiene que ser una estructuración o tener una estructura integral para que realmente cumpla con su objetivo. Hay mucho de análisis y mucho de revisión para el establecimiento de una política pública, si la queremos llamar política pública, porque la otra pues puede ser un listado, por ahí veía una relación de puntos propuestos por un Foro Internacional Ciudadano, en donde hablan de que hoy habría que hacer, y viene una relación de cerca de 35, 37 puntos. Obviamente esos elementos es el punto de partida, como tipo lluvia de ideas o tormenta de ideas, para a raíz de eso empezar a revisar pues cuáles son viables, cuáles son posibles, darle sus estructuras, realizar el diagnóstico, plantear las posibles alternativas y muy importante dos elementos de la política pública que tiene que ver con la parte de establecer los alcances y los impactos que se andan buscando, porque si no, pues no vamos a poder medir una política pública de una forma plena. Y algo que dicen por ahí los estudiosos de las políticas públicas es que una política pública sin presupuesto, pues es nada más un listado de buenas intenciones. Entonces yo creo que aquí este ejercicio de coordinación con los diferentes entes para revisar todas las líneas de acción de la política estatal anticorrupción, pues creo que es la parte fundamental para, de una manera integral, pues abordarla. Creo que son, vamos, no quisiera decir que aborda todo lo necesario, pero sí, pues se queda muy cerca de contemplar todos los espacios y áreas de oportunidad para tener resultados importantes en este combate a la corrupción. Gracias, Fernando. ¿Quién más? Carmen, adelante. Y yo, si nos pudieras hablar así de manera muy concreta, tu experiencia en generación de indicadores y seguimiento también de seguimiento a la implementación de los indicadores. O sea, ¿en qué has participado? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Y en segunda, ¿cómo incluirías a la sociedad civil o qué mecanismos, qué acciones en concreto harías como para también involucrarla en todo el proceso de una política estatal? O sea, ya has mencionado que sí tienes experiencia y obviamente, bueno, pues has trabajado a través de lo que son las comisiones, ¿no? Y las, ¿cómo llaman los consejos? Con los consejos consultivos ya tienes experiencia en esa parte, pero nos gustaría conocer alguna de las estrategias que tú tomarías en consideración para involucrar muchísimo más a la sociedad civil, no solamente como consejos, sino también de una manera más activa en lo que sería una política estatal. Bueno, pues la parte de los indicadores, primeramente partir de que todos los proyectos o los planes o políticas pues deben de establecer con mucha claridad los resultados esperados y ser punto de partida para poder hacer una evaluación de su impacto, ¿no? Tanto y la medición de la política, eventualmente en su diseño, en sus alcances, en sus impactos, antes, durante o después de su proceso como tal. A mí donde me tocó participar muy activamente y muy fuertemente en la parte de establecimiento de indicadores y sistema de evaluación, entre otros, pues fue cuando estuve participando en Fundemex. Fundemex es la Fundación del Empresariado en México y por su naturaleza de fundación, pues recibe recursos de terceros, entre ellos del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras fundaciones que se llaman de segundo o de tercer nivel. Y pues ahí digamos, la premisa fundamental para este tipo de aportaciones es el tema de establecimiento de los sistemas de indicadores, sistemas de medición, porque pues las entidades entregan el recurso,
se tiene que hacer un proceso de política pública definiendo con mucha claridad qué es lo que se espera, cuáles son los impactos positivos que se esperan, porque pues si no se convierten en barril sin fondo de recursos que llegan por allá. Entonces mucho de esto pues fue un trabajo muy intenso al interior en cada uno de los proyectos, porque cada año al participar y en la parte de la solicitud de recursos anuales para fundaciones de tercer o cuarto nivel, o el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, CAF en Sudamérica, etcétera, pues era el tema de sí trabajar muy fuertemente en esta indicación, en esta batería o relación de indicadores, muchos cuantitativos y algunos cualitativos, en donde, por ejemplo, en el caso de la política, creo que una parte importante dentro de los subjetivos, digámoslo así, es el tema de evaluar y medir la percepción de la sociedad. Yo creo que este es un factor importantísimo en donde no nada más el cuantitativamente ver demandas o denuncias que se le dio seguimiento y el órgano interno de control cuántas actas levantó, etcétera, etcétera. Yo creo que también hay una parte de un espacio en donde es importante conocer y trabajar sobre la percepción que tiene la ciudadanía de lo que se está haciendo. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, aquí en Fundemex, pues me tocó participar mucho en la elaboración de estos modelos de indicadores. En la misma Comisión de los Derechos Humanos, pues es un esquema que por ley, estando en la dirección de planeación, pues obviamente el establecer los esquemas de indicadores macros y micros, fin, propósito, actividades, etcétera, pues es un tema de estar trabajando permanentemente en este establecimiento de indicadores. Obviamente, pues en el paso por la Secretaría de Economía, los indicadores de todo el ejercicio del presupuesto era también un espacio importantísimo, porque al final de cuentas había que llegar a lo que le llamaban los comités de control de auditoría, que eran los que pues hacían el checklist para ver qué estaba pasando con la institución, y las reuniones ahí con los comisarios de función pública, pues era también el estar dándole seguimiento muy puntual a estas baterías de indicadores. Respecto a cómo involucrar a la ciudadanía en esta parte, pues ciertamente por ahí señalo esta parte de los modelos consultivos, que al final de cuentas, cuando se cuenta con el aval de la sociedad de una manera colegiada, en la naturaleza de los indicadores y en su momento en la participación en los resultados que se exponen, pues al final de cuentas da una validez externa, porque no es la institución en lo interior la que pues se autocalifica y simple y sencillamente dice palomita y voy muy bien. Entonces, la participación colegiada creo que es muy importante para esta parte. En el tema del involucramiento de la sociedad en general, pues yo creo que habría que hacer o establecer algún mecanismo en plataformas digitales para que la gente pudiera tener acceso a esta información, a estos indicadores, y en un momento dado pues tratar de involucrarlos. Por ahí entiendo que se está constituyendo una plataforma o una red, que es la Red Estatal Anticorrupción. Creo que por ahí habría que tratar de involucrar a los actores en lo individual también, para que se sumen a este ejercicio. Creo que dejaría ahí en la parte de plataformas el involucramiento de la sociedad en el tema de darle seguimiento a estos esquemas de indicadores, y pues a lo mejor la cantaleta es insisto, es la apertura a la información. Creo que pues es un elemento, una línea central para este y los demás temas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Carmen. ¿Quién más? Paso hoy, René. ¿Vas? Ok. Fernando, la verdad, te agradezco y te felicito. Gracias. Estás como, ahora sí, como pez en el agua. Ahora te estás desenvolviendo muy, muy bien. Oye, hay varios puntos todavía que cubrir. Y yo sí te pediría de favor, vamos haciendo un poquito más sucintos en las respuestas, porque sí todavía nos faltan un buen de consideraciones. Mira, quisiera preguntarte, Fernando, ¿hasta dónde has estado involucrado directamente en el diseño de política pública? Y en este mismo tenor,
¿cuál es tu experiencia en determinar y de poder establecer? Digo, ya sé que ahorita nos hablaste de los indicadores, pero ¿de qué manera les daba seguimiento a los proyectos? Más allá de que, pues, digo, como dice René, pues, ahí tienes muchas experiencias en la función pública, en el municipio y todo. Ay, por cierto, te felicito, qué bueno que demandaste a la alcaldía de Naucalpan por el bache ese que pues no sé si fuiste tú o a alguien de tu familia, pero no, eso me da una muy buena impresión de que pues ejerces tus derechos como ciudadano y eso me da mucha alegría. Oye, específicamente en diseño en políticas públicas y políticas públicas pueden ser de muchos ámbitos, sobre todo en este corte social que traes y ya se me hacía cara conocida. Yo tuve mucho tiempo en Fichac, por ahí ya nos habíamos visto en lo mejor. Y en política pública, en tanto en lo social como indirectamente en esta parte del combate a la corrupción o de anticorrupción. Quisiera que me dijeras algo de esa experiencia que tienes. Pues mira, honestamente, como parte de políticas públicas orientadas a temas de anticorrupción, no ha sido mi área de expertise y de experiencia y demás. Sin embargo, pues en las diferentes entidades me ha tocado participar en procesos para el establecimiento de políticas públicas, iniciando en su momento con un ejercicio muy integral y muy complejo que se hizo coordinado con la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados en su momento, en la cual se invitó en su momento, aparte de la Comisión de Fomento Cooperativo, a la Universidad Iberoamericana, al INDOSOC y obviamente nosotros como FONAES, en el sentido de generar un marco de política pública orientada a temas de apoyo a las zonas marginadas a través de las empresas sociales. Aquí la parte de la política pública tenía una orientación y fue el motivo de de mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque teníamos que cambiar la mentalidad del subsidio a las empresas sociales, del regalo del dinero, por un esquema de una corresponsabilidad y en donde las empresas tuvieran sobre la mesa la necesidad de ser competitivos, de que no por ser empresas vulnerables o en condiciones de vulnerabilidad, pues tenían que recibir la dádiva y muchas gracias porque soy pues de la población marginada, sino el hecho de cómo migrar y cómo cambiar para que estas políticas públicas de apoyo a este sector social pues fueran políticas que estimularan, al final de cuentas, la parte de la productividad y la competitividad. Y derivado de eso, pues se tomaron muchas acciones y se tomaron muchas definiciones, porque pues era un barril sin fondo el estar queriendo apoyar a estas empresas en donde, por ser así muy simplista, había apoyos que se daban a empresas, pequeñas empresas productivas, que el recurso se destinaba a la fiesta de 15 años de la hija y pues muchas gracias, me espero al año que entra al siguiente apoyo, ¿no? O sea, pues no, eso no puede ser porque no soluciona ningún problema social. Y bueno, pues este ejercicio que desarrollamos y que trabajamos fue un ejercicio muy intenso, muy fuerte en relación al establecimiento de estas políticas públicas. Por otro lado, también participamos en coordinación con unas entidades de la Organización Internacional de Trabajo para la generación de unos congresos, que uno de ellos fue aquí en México, para lo mismo el establecimiento de políticas públicas orientadas a desarrollo local. Es decir, cómo generar modelos de desarrollo en lugares marginados, pero a través de políticas locales, o sea, a través de desarrollo de políticas en donde se involucrara a todos los actores de gobierno, sociedad en general, a participar para de ahí ser un detonante del desarrollo económico de sus comunidades. Entonces fue un ejercicio también del establecimiento de estas políticas orientadas a temas de desarrollo económico local. Pues obviamente en el caso de Fundemex, pues el establecimiento también de políticas orientadas a temas de competitividad, pues tuve la oportunidad de participar coordinadamente con una instancia que nos ayudó a hacer todo un modelo integral, que fue el IPADE, los cuales pues, se involucraron, su área de gobierno, se involucraron en la parte de apoyarnos para desarrollar este modelo de participación y de intervención en el tema de política pública. Entonces, fundamentalmente en estos esquemas me ha tocado pues participar en estos ejercicios para el diseño y establecimiento de políticas públicas y bueno, pues a través de
diferentes modelos o mecanismos que se establecen, ¿no? Entonces, dejaría tratando de ser sucinto, como dijiste en la respuesta a mi comentario. Gracias, Fernando. Nada. Yo tengo una duda, porque digamos, analizando la experiencia en lo público, pues han sido organismos pues con unas carteras considerables, ¿no? O sea, estamos hablando del organismo de Cuenca que ve pues todo los proyectos de inversión que se hacen en la misma, o sea, son presupuestos amplios, el de la Dirección de Recursos Materiales, también de la SEP, incluso la Oficialía Mayor, pues de uno de los 2 municipios más grandes aquí del estado. O sea, han manejado presupuestos amplios, ¿no? Creo, y no sé quién maneja más presupuesto ahí, si el municipio de Chihuahua o la CNDH, y casi creería que la CNDH un poco más. Aquí la situación sería distinta. Estamos hablando de un presupuesto de 15, 20 millones de pesos, y con problemáticas presupuestales claras, ¿no? El presupuesto del Estado está deficitario desde algunos años. Más bien sería cómo implementar, a pesar de las problemáticas presupuestales, pues todo este plan de trabajo que haces, ¿no? Lo que se me hace interesante a la hora de leer el plan es que parece que es continuidad de lo que se viene haciendo aquí. Y la primera pregunta que yo haría es, si tuvieras como qué priorizar proyectos, tomando en cuenta estos problemas presupuestales de los que hablábamos, ¿cuál sería el proyecto al que le estarías dedicando el presupuesto, digamos, para poderlo implementar en el 2022? Nomás para hacer ese ejercicio mental. ¿Y por qué? Y la otra es si tienes experiencia me queda claro que has estado también de director administrativo, incluso ahorita el último en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué estrategias has buscado justo para hacer llegar de presupuesto a las entidades con las que te ha tocado colaborar, ¿no? Y cómo podrías sumarlo aquí en esta coyuntura específica que vive pues el Estado, ¿no? Sí, mira, pues bueno, para bien o por fortuna, en algunas de las entidades que he estado colaborando, pues la naturaleza de sus responsabilidades sí han implicado el manejo de recursos presupuestales amplios. En el caso de la SEP, pues sí era obviamente recursos materiales, 10,000 millones de pesos. En el caso del organismo de Cuenca de Pacífico Norte, con sede en Sinaloa, pues también todo lo que es la parte de infraestructura agrícola requiere y reviste mucha aplicación de presupuesto, sobre todo de obra pública. Y en el municipio de Chihuahua, bueno, pues la oficialía, todo lo que es la parte de administración del recurso, con excepción fundamentalmente de la obra pública. Pero bueno, yo creo que el manejar el presupuesto, manejar estos presupuestos, forma parte de la naturaleza de las instancias o las instituciones. En el caso de la Comisión de los Derechos Humanos, por ejemplo, pues ahí el presupuesto fue muy modesto, porque fundamentalmente en la unidad de planeación, pues obviamente ahí no hay, pues hay que administrar un presupuesto local. Ahí quizás el mérito que tuvimos fue el proponer una asignación para la realización de diferentes estudios que considerábamos que era muy importante realizar a través de, o apoyándonos muy fundamentalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pudimos jalar algunos recursos para darle un poquito más de vida a esta unidad que pues es un poquito árida en cuanto a actividad de recursos, y los presupuestos eran más modestos. Yo creo que en relación al quehacer, digo, pues el presupuesto es el que hay, el que se puede generar. Entiendo que el Estado ha traído en los últimos años pues una problemática financiera muy fuerte, y lo único que se puede esperar es de que el nuevo gobierno, pues vamos, paulatinamente trate de ir saneando finanzas e ir generando los espacios posibles de recursos para todo el ejercicio pues estatal en este caso, y pues seguramente instancias como esta pues también
tendrán su limitación de recursos. Sin embargo, creo que el tema que nos ocupa del combate a la corrupción es un tema que tiene muchos aristas y muchos posibles actores que se pueden involucrar. Aquí no estamos hablando de una entidad que tenga que dar dinero para X cosas, para programas, para lo que sea, pero lo que sí, yo creo que la autoridad moral, en este caso del sistema local anticorrupción, yo creo que genera y debería de generar, y desde mi punto de vista, sería un trabajo muy intenso para sumar a muchos actores que incluso le puedan dedicar recursos a programas siempre y cuando se convenzan de la bondad de los programas. Yo no dudaría que el sector empresarial, bajo la premisa de este combate a la corrupción, pudiera involucrarse en campañas de difusión, porque al final de cuentas son uno de los actores también perjudicados cuando se manejan estos esquemas de corrupción. Yo creo que la iniciativa privada en general, las cámaras, son actores importantes que podrían sumarse a muchos temas de participación y de difusión de todos estos modelos. Entonces creo que hay mecanismos para que no necesariamente el recurso económico sea el que se necesite para desarrollar muchas de estas acciones. Entonces, insisto, creo que este ejercicio de buscar, dentro del comité coordinador, pues hay instancias que en un momento dado pudieran, dentro de sus espacios, también dedicar algún pequeño recurso para alguna acción o actividad que pudiera ser conveniente desarrollar. Yo creo que aquí siempre ha sido mi idea y la he querido practicar, el que lo importante es tener proyectos o tener el proyecto y que el proyecto sea viable, que tenga impacto. Si se tiene el proyecto, como que el dinero que se necesite, pues entra primero en un segundo término. Yo no me iría por el hecho de decir hay que buscar dinero y luego como que ahora a ver qué hacemos, ¿no? Al final de cuentas todos los participantes, por ejemplo en el caso de Fundemex, pues sí, nadie quiere dar dinero, o sea, nadie quiere soltar de su bolsa dinero. Sin embargo, cuando va y se les presenta un proyecto y se les dice, mira, así se va a aplicar, primeramente. Segundo, estos son los objetivos y los impactos que queremos lograr. Esta es la participación que tú vas a tener y esta es la rendición de cuentas que te vamos a dar en los informes con cierta periodicidad. Yo creo que eso abre muchísimo el espacio para esta parte. Está el tema de los órganos internos de control, que son una herramienta muy importante y pues tendrán sus presupuestos particulares asignados por la función pública. Y obviamente es un aliado, tendrá que ser un aliado importante también en estar desarrollando estos modelos. Entonces, yo creo y yo no me, pues no sé si decir, no me preocuparía, yo me ocuparía al final de cuentas de darle viabilidad a proyectos de difusión y de trabajo de los relacionados con la política estatal anticorrupción y bueno, y en la medida de las posibilidades, insisto, involucrar a los actores para su participación y si me apuras un poquito en el sentido de decir lo poquito que haya, en qué buchaca lo echamos, yo creo que en el tema de difusión y de promoción sería para mí algo importantísimo. Creo yo que es el antibiótico que se necesita y todo lo que se haga para prevenir, disuadir y evitar, o sea, esa idea del policía de tránsito que se para a la vuelta de la esquina para decir, ándale, te agarré que venías a exceso de velocidad y ahí va la multa. No, pues que se ponga más adelantito con las torretas prendidas para que la gente pues evite el cometer la infracción. Entonces yo creo que es en esta parte el tema de difusión en la medida de lo posible. Máxime ahora con estos temas digitales, yo creo que hay espacios impresionantes para generar difusión y no necesariamente requiere de grandes cantidades de dinero. Entonces yo me quedaría con la parte de difundir mucho la cultura anticorrupción. O sea, creo que eso es lo que va a alimentar, pues vamos, el generar buenas conductas, insisto, y estar evitando seguir con más policías, pues híjole, pues no creo que vaya por ahí el camino. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Muchos temas todavía. Bueno, dale, Lili. Sí, perdón, Miguel. Traigo yo una pregunta. Fernando, si nos puedes comentar sobre tu experiencia ahorita, bueno, ya te preguntaron de la parte de presupuestos, de tu experiencia, ¿no? En la elaboración de estos,
pero sobre la parte o el tema de contabilidad gubernamental, como que nos platiques tu conocimiento, ¿no? Sobre este punto. Mira, en las áreas en las que he estado colaborando, pues obviamente el manejo de la información y la contabilidad, pues es un proceso que está pues establecido en los modelos, en los formatos de contabilidad gubernamental, en donde pues hay que, la rendición de cuentas y el registro de la información para el ejercicio del presupuesto, pues es importante, particularmente del tema, digamos, de coordinación. Sé que es importante la homologación con los sistemas nacionales de contabilidad gubernamental y pues al final de cuentas lo que nos debe de permitir estos estados financieros y la información contable, que por ahí el famoso estado balance se cambia de capital por patrimonio y entonces creo que ahí la parte de los activos de la Secretaría pues es importante. Creo yo que es un tema pues simplemente de darle seguimiento, estar atento al registro de la información y la presentación de los estados de su caso de aplicación de recursos, de resultados y balance de la institución. Entonces creo que esta parte un poquito árida en relación a que hay que desarrollar los registros y los sistemas necesarios, pues asumo que ya los sistemas informáticos pues facilitan mucho este modelo de captura y de registro, ¿no? Y prácticamente no tendría mucho más por ahí que comentar. Gracias. Miguel. Liliana. Fernando, espérame, déjame, acá está. La Secretaría ha tenido algunos fallos en la contratación, bueno, no fallos, sino ha tenido problemas en cómo poderse hacer de personal, lo puedo considerar como óptimo o de perdida bueno en algunas áreas, en algunas coordinaciones. Platícame qué harías de diferente para asegurarte de que esas vacantes que se tienen ahorita, que son medulares y son muy importantes, sobre todo la parte del jurídico, platícame qué harías para poder contratar a esas personas que fueran las que te ayudaran específicamente y delegar esas actividades a estas personas. ¿Cómo le harías, Fer? Pues mira, pues primeramente hay que definir el perfil del puesto, considerando lo establecido en las responsabilidades que tiene cada una de las coordinaciones, la de riesgo, la de vinculación, la jurídica. Entonces, bueno, pues la descripción de responsabilidades, pues habría que formular primeramente el perfil del puesto de la persona que fuera adecuada para el cumplimiento de esas responsabilidades. Obviamente, pues hay que hacer el proceso pues, de entrevistas, de revisión, de promoción, buscarle darle mucha difusión y buscar gente comprometida. Yo creo que aquí hay una parte importante, es gente que tenga el compromiso de desarrollar sus actividades, porque incluso en la parte técnica, pues como en todo, pues es resolvible, por así decirlo. Pues nadie, como dicen por ahí, nadie nacimos sabiendo todo. Obviamente hay perfiles y hay responsabilidades. Este tema del sistema local estatal anticorrupción, pues no es algo de lo cual los profesionales traigan ya un bagaje de toda la vida, ¿no? Decir, no, hombre, es que hay infinidad de personas. Se están construyendo estos sistemas. El sistema nacional, pues hace 5 años aproximadamente, empieza con toda la problemática que ha tenido la constitución y la configuración del sistema nacional y todo el tiempo que se pasó. En fin, una problemática muy especial por ser entes nuevos. Segundo, pues con temas que eventualmente no son del agrado de muchos actores y a veces la facilidad, agilidad o no, pues tiene sus espacios. Y como decía ahorita, pues sí, nadie nacimos sabiendo, pero pues obviamente que en función de las responsabilidades del puesto, pues hay que definir un perfil. Yo considero que debe haber gente muy capaz para desarrollar eso. Y un elemento importantísimo que es el pan de todos los días, que es el tema de capacitación. Yo creo que el ejercicio de capacitación permanente
pues de todos los actores, porque no necesariamente, vamos, todos tenemos siempre muchas cosas que aprender. Y obviamente, pues en el caso del personal al interior de la Secretaría, pues habrá que buscar los mejores candidatos, tener una buena difusión para acercarnos de los mayores elementos valiosos y en su momento, pues trabajar muy de cerca con ellos para generar compromisos de trabajo, de responsabilidad, o sea, el querer, digámoslo así, es el primer paso, porque si es gente que no quiere, ahora sí que ahí sí traemos un problema. Y el poder, pues es obviamente con un buen perfil y en su momento con mucha capacitación. Y tercero, pues con una actitud de trabajo en equipo. Yo creo que todos tenemos algo que aportar y que en un momento dado se puede suplir una deficiencia de alguien mientras se resuelve, suplirla con el trabajo participativo de los equipos de trabajo, ¿no? Esencialmente eso diría yo. Muchas gracias, Fer. Gracias. Adelante, Carmen. Sí, mi pregunta va muy relacionada hacia la cuestión de transparencia y rendición de cuentas, Fernando. En tu plan de trabajo lo limitas mucho hacia una sola área, pero nos gustaría saber cuáles son las acciones que tú contemplas como Secretaría Ejecutiva, como secretario técnico, para mejorar las formas de transparencia de la Secretaría Técnica y acciones también de transparencia proactiva. Pues mira, el primer punto, la parte de partida va relacionado con la unidad de transparencia y el comité de información, que es pues el elemento que de entrada debe de darle salida pues a un paquete muy robusto que está establecido en la ley de acceso la ley de transparencia y acceso a la información, tanto local como nacional. Y ya de suyo, pues ahí ya aborda pues una cantidad de obligaciones y responsabilidades que se tienen que atender. Entonces, a través de la unidad de transparencia, el comité de información, pues habría que buscar primeramente darle salida adecuada y eficiente a todas estas peticiones que vienen en ese sentido de la ciudadanía. La otra, pues obviamente cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que tiene que ver con información que debe ser, digamos, pública por naturaleza, la presentación de información que debe estar presente en las plataformas digitales y que yo creo que aquí esta parte de transparencia o información proactiva tendrá que ver con un ejercicio de subir a la plataforma de la Secretaría, de participación, en fin, de las diferentes entidades, subir la máxima información a través de estas plataformas. Creo yo que esta parte es importante para su cumplimiento y la otra es el generar un ejercicio de compromiso con los miembros del comité coordinador para que las instancias que constituyen el comité también tengan esta política de apertura y transparencia en sus páginas correspondientes. Insisto, pues hay la información que por ley se tiene que subir y hay un tema de actitud, de decir, pues subo hasta donde no me vayan a sancionar. Y yo creo que aquí hay que cambiar esa cultura, como decía ahorita, de tanta información como sea posible y tantos sistemas como sean necesarios. Entonces yo creo que aquí la idea es el buscar este ejercicio de plataformas digitales, tener, por ahí se ha hablado de establecer el mecanismo de denuncia anónima también, en fin, bancos de información que deben estar disponibles en las plataformas. Entonces creo yo que este esquema de buscar estos medios digitales para internamente subir toda la información posible y con excepción de la protección de datos personales, pues fuera de eso, instancias como esta y las que participan en el comité coordinador, pues deberían de ser un ejemplo de generar accesos a esta información de una manera automática, digámoslo así. Entonces yo creo que el uso de estas plataformas sería la manera de generar pues un poquito más información proactiva, no tanto reactiva. Insisto, pues la reactiva está por ley y esa hay que ser eficientes en su cumplimiento y las unidades de transparencia y comité de información pues tendría que ser con una buena apertura y cuidando nada más las limitaciones y no caer en lo que lamentablemente en esta administración federal es increíble que el 90% de la información es reservada y es imposible acceder a mucha información que
ha empezado a permear una cultura, sobre todo en lo federal, de, pues no hay información, todo es reservado y demás. Entonces yo creo que esto, pues no puede ser posible en una sociedad, pues moderna, ¿no? Que ya traíamos un ejercicio de acceso a la información que ha ido avanzando cada vez más, y yo creo que esto es algo que no puede tener un paso atrás, sino por el contrario, seguir perfeccionando estos modelos de acceso a la información. Gracias. Yo te quiero preguntar, Fernando, en lo que tú, bueno, ya conoces de la ley y sobre también como que tu percepción, ¿cuál crees que sería el papel y que no lo pudieras diferenciar que tendría que ser el secretario ejecutivo con la comisión ejecutiva y por otro lado, ¿cuál sería el papel que tendría que hacer el secretario con el Comité de Participación Ciudadana? Pues bueno, el esquema, como lo entiendo, es un esquema muy interdependiente. Por un lado, pues el Comité de Participación Ciudadana, con los 5 miembros que participan en este comité, con su programa de trabajo, y particularmente pues el secretario técnico en la participación de la comisión ejecutiva, en donde al final de cuentas el secretario técnico, pues en términos generales, se convierte en un impulsor y en un facilitador vamos, para el equipo, para el trabajo. Entonces, en la parte de la comisión ejecutiva, pues obviamente la participación en donde los otros 4 miembros, aunque falte uno todavía que no se ha designado, ahora serían los 3 miembros y el secretario técnico, pues obviamente desarrollar las funciones y las responsabilidades que tiene la comisión ejecutiva de generar todos los insumos que requiere el comité coordinador, incluyendo una de las partes que se me hace muy interesante, que es la emisión de las recomendaciones, estas que no son vinculantes, pero que bueno, que es una parte adicional a todo lo que faculta la ley al comité ejecutivo para presentar y para ser un elemento coadyuvante dentro de lo que es hacia el comité coordinador. Dentro del comité coordinador y la secretaría ejecutiva, pues lo mismo, toda la secretaría ejecutiva al final de cuentas es todo un aparato diseñado para ser un soporte importante para que el comité coordinador pues realice y desarrolle todas sus responsabilidades dentro de lo que es lo que está establecido. Entonces, por ahí la parte del secretario ejecutivo dentro de lo que es el ser un facilitador, uno hacia los elementos, creo yo, que tienen que ver mucho con temas de insumos, hacia política pública, información, estudios, etcétera, etcétera. Entonces es un primer espacio necesario e importante por parte del secretario técnico, de la Secretaría Ejecutiva. La otra, pues que tiene que ver con toda la parte formal, administrativa, ordinaria, de facilitar, que si la función del secretario de actas, en fin, toda esta parte que tiene que ver pues con el día a día. ¿Para qué? Pues para que el comité coordinador en un momento dado pues tenga esa, ¿cómo le pudiéramos llamar? No tranquilidad, pero sí acceso y facilidad para desarrollar sus compromisos. Y una parte yo creo que importantísima que le corresponde al secretario técnico es la parte del seguimiento a los acuerdos y compromisos. Yo creo que ahí es una parte que es, híjole, pues ahora sí que el día con día, porque si no se le da el seguimiento y la atención adecuada, pues bueno, pues las cosas no suceden al final de cuentas, ¿no? Entonces creo que esta parte del secretario técnico, con el apoyo del equipo de trabajo, al final de cuentas, de generar estos insumos al comité coordinador, pues creo que es la parte fundamental, y responder pues al órgano de gobierno, ¿no? En donde pues ahí el presidente está, vamos, a la tutela o al cargo de aquí de la titular del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, bueno, pues ahí cumplir en esta parte, ¿no? Creo que pues esa fue esa función de coadyuvancia, de apoyo, soporte, en fin, pues es ahora sí que el día con día de estar generando los insumos. El comité coordinador de suyo pues trae cada instancia por sí misma pues trae todo un trabajo que hacer muy importante en sus respectivas competencias. Y bueno, pues este encuentro en este espacio, pues obviamente habrá que facilitar las cosas para que no sea motivo para que sea motivo más bien de generar cosas importantes y avances en los programas de trabajo. Gracias, Fernando. René.
Sí, retomando justo esta última parte, que sea un punto de encuentro. Mi pregunta es, ya en experiencia de vida, ¿cómo te has enfrentado precisamente cuando no hay esos puntos de encuentro? Cuando hay y aquí es importante porque pues vas a tener de facto 7 jefas y jefes, ¿no? Que creo que sí es un poquito distinto a las otras experiencias profesionales que has tenido. Sí me gustaría si nos puedes ahí exponer cómo coordinarías punto, o si te ha tocado coordinar puntos de vista diferentes en tu experiencia profesional, donde haya habido discusiones o debates, y específicamente cuando ha habido conflictos en tus experiencias profesionales, ¿qué problema fue el que llevó el conflicto? ¿Cómo participaste y cómo ayudaste a conciliar y a generar acuerdos, ¿no? Y qué acciones realizaste para que esas situaciones no se fueran a repetir, ¿no? Sí, pues mira, obviamente que la posibilidad de generar disensos o conflictos, pues está permanentemente en la naturaleza de cualquier grupo humano, ¿no? Pero, pues el primer asunto, yo creo que es atender esta situación a través, primero con una actitud de apertura. El saber que hay puntos de vista diferentes, digamos que no hay puntos de vista necesariamente malos, sino que son diferentes. Y obviamente, pues podrá haber disensos en la forma de abordar o plantear cosas, ¿no? Entonces, primeramente, si se entiende eso, pues ya estamos sentados a la mesa de una manera abierta, tranquila, pacífica o como se le quiera llamar. El segundo elemento, pues yo creo que es la parte fundamental, que es el diálogo. El diálogo, vamos, hay que pensar que la gente, digamos, es buena por naturaleza, más que pensar en que en la mesa está sentada gente mala, sino por el contrario, es gente que quiere aportar sus ideas, quiere aportar su punto de vista y alguna riqueza habrá en sus opiniones o participaciones. Algo que es importante, en mi opinión, es que primero, el enfocar y atender primero todo aquello en lo cual se sabe que hay consenso y ya de ahí tenemos un buen pedazo del pastel resuelto. Y a veces no da tiempo para más, Digo, hay ocasiones en que son tantas las cosas en las que estamos de acuerdo y que nos tenemos que poner a trabajar, que estoy y en lo que tenemos disenso, pues espérame tantito, porque ni para qué perdamos el tiempo, dicen por ahí, pólvora en infiernillos, ¿no? Pero la otra es que cuando hay temas importantes en los cuales hay disensos, yo creo que una metodología o una manera es el seccionar o el partir el problema. Muchas veces queremos resolver un problema poniendo sí o no, blanco o negro. Y hay que entender que los problemas tienen una gama de grises en donde todos podemos coincidir a través de buscarle alguna solución alternativa, etcétera. Y esto se genera con apertura y con buena voluntad. Obviamente, frente a los, no sé si decir los caprichos o las necedades, pues a lo mejor lo que hay que hacer a veces es un poquito de abrir un poquito de espacio y tiempo para que esas posturas radicales pues encuentren un espacio de un poquito más de calma o de paz y demás. Pero bueno, un esquema de buscar este acercamiento, pues es a través de ejercicios, dicen por ahí, de aproximaciones sucesivas. No necesariamente tendrá que ser, insisto, un blanco y un negro. Y te comento, por ejemplo, en una ocasión, una de las partes que fue muy difícil es más, no se podía entender cómo era posible que estando en la Secretaría de Economía y en FONAIS, en donde el tema es que las empresas que apoyábamos son empresas mucho del modelo del esquema de las cooperativas. Las cooperativas históricamente han estado muy influenciadas por sesgos de la izquierda, por el tema social y la cooperativa y la riqueza compartida, y aquí no hay patrones, o sea, traen un bagaje muy fuerte, todo el cooperativismo internacional, un bagaje muy fuerte y una participación muy fuerte de la izquierda en sus modelos. Entonces, bueno, pues era un modelo, yo recibo. Y de repente muchos que participamos en FONAES, incluyendo su titular y después un servidor, imagínate con todo la fachada y la fotografía de ex Coparmex y dirigentes de Coparmex,
o sea, espérame, pues esto, ¿cómo que vas a juntar el agua con el aceite? O sea, la Coparmex con su economía de mercado, etcétera, etcétera, pues no inventes, sentarte a la mesa con los que buscaban la economía social y en donde pues ahí no había forma de juntar, pues imagínate el sector empresarial tradicional con el sector empresarial social, operado e influenciado por la izquierda. Entonces, no, pues aquí no hay nada que hacer, sin embargo, a través de estos ejercicios, insisto, de acercamientos y demás, y de buscar los consensos y con mucha apertura, pues pudimos avanzar muchísimo y al final del día, uno de los éxitos muy padres fue que todas estas empresas, manteniendo su naturaleza social y su modelo participativo de administración, etcétera, etcétera, pero se sumaron y vieron que era importantísimo elevar sus niveles de productividad y competitividad como único mecanismo para poder sobrevivir. Y ese acercamiento de generar pues un poquito agua con aceite fue un ejercicio muy, muy dinámico, muy satisfactorio, porque al final de cuentas fue un ganar-ganar, ¿no? Entonces creo que estos ejercicios y esta mecánica se podrá hacer y creo yo que pues que hay muchas cosas, vamos, de dónde agarrarse y qué poder hacer y participar con todos los miembros del comité. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No sé si... A ver, Carmen, no, sí. Adelante. Acá hay un tema que nos falta también evaluar. Es relacionado con las plataformas digitales. O sea, hablaste sí algo al respecto, pero no me queda muy claro. Y sí quisiera preguntarte aquí, ¿cuál consideras que debe ser el papel de la Comisión Ejecutiva en la implementación de la plataforma digital estatal? Bueno, pues yo creo que ¿no? También, perdón. El diagnóstico que tienes también sobre el estatus actual de la plataforma digital estatal. Bueno, entiendo que la plataforma, y por lo que escuché por ahí, es un ejercicio en donde se ha estado combinando mucho, sobre todo en el caso de las declaraciones patrimoniales y demás, a los municipios para que se sumen y el espacio de tiempo que se les dio porque se les vencieron los tiempos y como que ha sido todo un ejercicio ahí de trabajar muy fuertemente en ese y seguramente en muchos temas más. Entiendo que hay ¿cómo dijéramos? Pues para muchos la duda o la resistencia a sumarse a plataformas abiertas de información, pero bueno, pues es algo que la plataforma nacional, la plataforma estatal, vamos, van porque van, o sea, estos sí son como que temas que no están en discusión y que obviamente pues habrá que hacer un ejercicio en donde los titulares de los entes correspondientes, llámese por ejemplo presidentes municipales, entiendan y valoren que esta es una herramienta que juega a su favor y no que es una herramienta para estar, digamos, fiscalizándolos a ellos, sino es una herramienta que le va a dar para que al final de cuentas de su gestión termine de una manera transparente y vamos, y con menos implicaciones y responsabilidades que estarse manejando a través pues, de esquemas aislados de información. Entonces yo creo que este tema y la participación de todo el comité coordinador en ser muy insistentes en abordar la plataforma, en darle mucha vida a la plataforma estatal digital, creo que es algo importantísimo. A mí me tocó participar en un modelo ahí en Chihuahua que ya no supe cómo terminó, pero bueno, en el sentido de buscar plataformas y modelos de plataformas digitales e impulsamos mucho en su momento el modelo que es de Chihuahua Digital y que quisimos, manejamos el internet público en espacios públicos y mucho orientado a generar un acceso para los sistemas de seguridad pública. Entonces yo creo que en ese sentido la participación y el perfeccionamiento permanente de los modelos y plataformas digitales, incluyendo las páginas web vamos, que he batallado un poquito cada vez que me meto a ver las páginas del comité de participación y algunos más, pues así como que habría que a lo mejor pues trabajarle un poquito más. Entiendo que hay 10,000 cosas por ahí, pero bueno, a través de esto yo creo que el ejercicio con la comisión ejecutiva, pues habría que buscar esos caminos y definir muy puntualmente los avances que se quieren lograr y ahora sí que dirían por ahí cabildearlos intensamente con el comité coordinador.
Perfecto, muchas gracias. Oye, lo que falta nomás es que Miguel me diga dónde nos conocimos, porque ya que dijo que yo ya te había visto, ya me dejó preocupado. Ándale. No, pues en Fundemex, por Ah, en Fundemex. Fundemex. Sí, yo estuve mucho tiempo en FECHAC. Ah, ok, ok. Sí, y te me haces cara conocida, posiblemente sí nos hemos topado, hombre, a lo mejor en un, no, no sé, pero bueno, Sí, se me no. hace que por ahí, por Fundemex. Está bien. Bueno, de lo que yo estoy detectando, creo que ya no nos quedó ningún módulo por evaluar. Sí, ya los cubrimos todos, ¿verdad? Bueno, Sí, nada más. Bueno, no, ya. Yo creo que con ¿sí? con la información que nos dio. Ajá. Ahí ya puedo borrar esta, sí. Ok. Bueno, yo sí, ahorita que estabas así como que pensando, dije, a ver, otra cosa. No sé qué huecos o áreas de oportunidad, como en materia legal, ¿no? En el marco legal, que hayas detectado tú, que estos huecos como impidan, ¿no? El buen desempeño de la secretaria ejecutiva. Y si los detectaste, bueno, pues cuáles son y cómo le harías tú, ya siendo secretario ejecutivo, pues para poder afrontarlos, ¿no? Y de alguna manera solucionarlos. Pues mira, hay algunas cositas por ahí que me llamaban la atención en la terminología del Comité de Participación Ciudadana y que en otros lados se habla del Comité Estatal de Participación Ciudadana y en la parte de la Constitución se habla se le pone un título y luego el Estado hace referencia al 113, o sea, algunas cositas por ahí que bueno, pues digo, no soy abogado, pero bueno, pues llama la atención algunas cosas ahí. Yo lo que propongo, y de hecho creo que en el programa viene, hay un ejercicio que me tocó de alguna forma darle seguimiento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que creo que es muy útil y muy importante, que le llaman, los que son abogados pues conocen más el detalle, pero lo que le llaman de armonización legislativa. El hecho de hacer una armonización precisamente entre los diferentes documentos para homologar, al final de cuentas, llámese la instancia desde lo federal hasta lo municipal y todos sus reglamentos, etcétera. Y creo que este es un ejercicio que por sanidad de las instituciones y de las instancias habría que desarrollarse. Yo creo que con el apoyo del área jurídica, por lo que entiendo no está ahorita todavía el encargado o algo así, si entendí bien. Pero bueno, yo creo que a través de la participación del área jurídica habría que hacer este ejercicio. Creo que nos congelamos un poquito. Fue un Pero bueno, no sé si ratitito, ya me pero escuché. sí, fue un ratitito, pero sí se te Ok. No, viendo. Sí, sí, yo creo sí que, se dio la idea, ¿eh? sí, yo creo que en esta parte el ejercicio, pues para ser más puntual y preciso, es hacer un modelo de trabajo que se llama de armonización legislativa para ir revisando parte por parte aquellos elementos que pues en un momento tengan alguna diferencia, discrepancia o disonancia y que esto al final de cuentas embone adecuadamente, ¿no? Yo creo que este ejercicio, más que entrar puntualmente ahorita, con excepción de 2, 3 terminologías por ahí que luego quedan con cierta duda, pero yo creo que es un ejercicio más formal que tendría que hacerse a través de este esquema que se llama armonización legislativa y que los abogados conocen muy bien. Perfecto, muchas gracias. Ya, creo que ya, ¿verdad? Ahora sí. Sí, bueno, ok. Entonces ya con esto, Fernando, terminaríamos esta etapa de entrevista. Muchas gracias de nuevo por tomarte el tiempo en participar en esta convocatoria. Pues muchas gracias por este espacio, ¿verdad? Que tuviste y el tiempo. Y pues bueno, nada más para recordarte que pues este proceso es para seleccionar a la terna de las personas que se va a pasar ya al órgano de gobierno para la designación ahora sí de la persona titular a la Secretaría Técnica. Entonces, ya nosotros como Comité de Participación Ciudadana estaríamos ya en posición de presentar esta terna el martes 27 de julio y pues ya te estaríamos informando ya del resultado.
Pues muchísimas gracias, yo les agradezco su tiempo, sé que han estado ahí muy comprometidos. Ojalá y este ejercicio que le han dedicado tanto tiempo sea un ejercicio exitoso, estoy seguro de ello. Por lo que entiendo, hay muchos candidatos, entonces seguramente podrán integrar una terna, pues valiosa al final del día y que el comité coordinador decida, tome la decisión correspondiente. Yo les agradezco mucho su tiempo. Me encantaría tener la oportunidad de participar con ustedes, por supuesto, pero bueno, quedamos a la orden. Me encantaría ir a Chihuahuita pronto, no se crean, pero bueno, no, yo les agradezco también su tiempo y pues que haya mucho éxito en lo que están haciendo. Tienen una responsabilidad muy importante, es un tema que normalmente no es del agrado de mucha gente porque es estar pues poniendo el dedo en el renglón en cosas que a mucha gente no le parecen, no le gustan por razones obvias, pero bueno, yo creo que con esta convicción que tienen ustedes y que fueron designados para este comité, pues yo creo que deben de venir muchas cosas buenas y positivas. Los felicito por su trabajo de antemano y pues bueno, pues un abrazo para los cuatro y pues estamos a la orden y me quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Buen fin de semana. Va otro acá tiene su abrazo de casa en vuelta. México. Gracias. Bye, bye. Un abrazo. Hasta luego. Bye.